Bien, hemos orado, ¿cierto? Hemos entregado todo lo que se haga en este servicio al Señor. Así que esperamos contar, ¿cierto? Con el respaldo. Vamos a seguir avanzando. Estamos viendo 1 Timoteo, ¿cierto? Vamos a iniciar ahora el capítulo número 5, ¿ya? Que dice, deberes hacia los demás. Vamos a leer el 1 y el 2, ¿ya? Versículo 1 y versículo 2. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. A ver, acá hay que hacer una aclaración porque generalmente cuando uno habla de los ancianos de la iglesia, se refiere, ¿cierto?, a los más sabios, a los que tienen más experiencia, a los que tienen más bagaje y una mejor relación también con el Señor, ¿cierto?, que son más sabios. Pero en este caso se refiere a los ancianos de edad, ¿ya? A las personas adultas de edad, que no necesariamente son los más maduros espiritualmente. De repente uno se fija en la iglesia que hay hermanos que son ancianos de edad, pero son muy inmaduros en la fe, ¿cierto? Que siguen tomando lechecita espiritual y no comen alimentos sólidos en términos espirituales. Entonces, de repente nos topamos con hermanos viejitos ya, pero mañositos, o egoístas, o peleadores, o pendencieros. Entonces, se refiere ahora a ese tipo de ancianos, a los que son viejos de edad, ¿ya? No reprendas al anciano, ¿ya? Sino exhórtale como a un padre. O sea, no obstante que ese hermano viejo o anciano de edad sea, sea medio caldo de pata, sea medio complicado, hay que explicarle con cariño, ¿cierto? Las cosas, hacerle entender, ¿cierto? Si no, exhórtale como a padre, ¿cierto? Como a un padre. eh, a los más jóvenes como a hermanos, ¿cierto? Porque tenemos que entender que somos de la familia de Cristo y por lo tanto tenemos que tratarnos como hermanos, ¿cierto? Este concepto de la familia de Cristo es muy importante y nos sirve mucho para evangelizar también. Yo hace poquito tiempo hablé con una señora que tiene un negocio acá en Brauna, la señora Eliana, y siempre sentía de parte de la señora hablarle y no lo hacía. Y ahora pasé a hablar con ella. Y ella salió y me dijo, necesito tanto hablar con usted porque hace como 2 semanas atrás falleció mi esposo y he estado súper mal, estuve consumiendo alcohol, he estado fumando, me siento desorientada, qué sé yo, y necesito un apoyo. Y yo le dije, ya, pues, voy a estar comunicándome con usted para entregarle un apoyo espiritual y a ver si después algún día nos acompaña en la iglesia, para que conozca a los hermanos, porque somos una familia. Y yo creo que a partir de ahora usted no siente ese vacío, sino que nos sienta a todos nosotros los de la iglesia como una familia, como la familia de Cristo. Así que parece que va a llegar otra almita más a la iglesia, con la ayuda del Señor. Entonces, por eso habla la palabra, ¿cierto?, de que a los jóvenes hay que tratarlos como hermanos, ¿cierto? Como hermanos en Cristo. Después dice a las ancianas como a madres, ¿cierto? Lo mismo, tener un cariño hacia las ancianas como uno lo tendría con su propia madre, y a las jovencitas como hermanas, ¿cierto? Con toda pureza, ¿verdad? Bien, seguimos avanzando, después habla de las viudas, ¿cierto? En el número 3 vamos a leer desde el 3 dice varias cosas, desde el 3 hasta el 16 del 3 al 16, ¿cierto? Dice el 3 honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprende esto primero a ser piadoso para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, se ha sido criada, se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsados por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprender a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieron.
Quienes pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado del poder de Satanás. Eh, esa es la lección. El poder de Satanás, si alguno que hiere o alguna creyente tiene viuda, que la mantenga y no sean grabadas a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para que las que en verdad son viudas, para las que en verdad son viudas, ¿cierto? Eh, Dura la palabra, ¿eh? Pero si es la palabra de Dios, ¿cierto? Tenemos que aprender de ella. Dice, honra a las viudas que en verdad son viudas, ¿cierto? Es decir, aquellas que económicamente tienen la necesidad, ¿cierto? Porque de repente hay muchas hermanas que se aprovechan de su condición de viudez y usufructan de la iglesia en circunstancias que no tienen la necesidad económica, ¿cierto? Eh, entonces, eso pasaba además porque en los tiempos de Pablo no se podía pedir ayuda al gobierno, ¿cierto? Ayuda económica. Entonces las viudas se aprovechaban mucho y no obstante que tenían una buena situación, eh, buscaban, ¿cierto?, el beneficio económico en la iglesia. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, eh, aprenda primero a gobernar su casa piadosamente y a recompensar a sus padres, ¿cierto? Es decir, se refiere a que la familia tiene que encargarse de la viuda, ¿cierto? Sobre todo cuando tiene hijos y tiene nietos, lo que en estos tiempos no se ve mucho, ¿cierto? Hay muchos ancianos, muchas viudas y muchos viudos también que están votados, ¿cierto? Los hijos pagan un asilo o derechamente los dejan votados y eso no está bien, ¿cierto? Hay que honrar al padre y a la madre, ¿cierto? Eso es un mandamiento de parte de Dios. El primer mandamiento con promesa, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre. Porque esto es lo honesto y agradable delante de Dios, ¿cierto? Lo vuelvo a recalcar Pablo cuando habla hacia Timoteo. Después dice el 5 ahora, la que en verdad es viuda eh, y solidaria, es decir, que, o sea, y solitaria, perdón, es decir, que realmente es viuda y que no tiene familiares para que la cuiden, espere en Dios, ¿cierto? Es decir, que mantenga la esperanza y es diligente en suplicaciones y oraciones noche y día. Ese se refiere, ¿cierto?, a esa persona que, para la cual es inestimable o más importante es el reino de Dios, ¿cierto? Pero la que vive en delicias viviendo, o en pecado, ¿cierto? Viviendo, está muerta, ¿cierto? Eh, Denuncia pues estas cosas para que sean sin reprensión, ¿cierto? Eh, y si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, ha negado la fe, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos que partir por lo de nuestra casa, ¿cierto? En términos espirituales. Eh, si usted quiere ayudar, ¿cierto? Empiece pues, mirando a su hermano, ¿cierto? A su hermano en la fe, si tiene alguna necesidad, ¿cierto? Y también, bueno, obviamente no digo que no ayude al mundo, ¿cierto? Es muy conveniente también y es muy práctico para aplicar a las personas e ir en ayuda de ellas, ¿cierto? Las que no conocen a Dios, porque ven la piedad a través de lo que Dios puede hacer por uno. Pero primero, ¿cierto? Los hermanos de la fe, ¿cierto? Ayudarlos, que estén bien, y después ponemos los ojos hacia los que están afuera. Y es peor, y dice, ¿cierto? Es peor el que hace eso, que se fija en lo de afuera primero y después en los hermanos, ha negado su fe y es peor que un incrédulo, ¿cierto? La vida se ha puesto en clase especial, ¿cierto? No menos que de 60 años, ahí le pone una edad a Pablo, que haya sido esposa de un solo marido, esos son los requisitos para poder ir en la asistencia de una viuda, ¿cierto? No menos de 60 años y de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, ¿cierto? Si crió hijo, ¿cierto? Si ha ejercido la hospitalidad, ¿cierto? Se ha lavado los pies de los santos, se refiere a la misma hospitalidad, se ha socorrido a los afligidos, se ha sido se ha seguido toda buena obra, ¿cierto? Pero viudas más jóvenes no admite, ¿cierto? Eh, y Pablo es bien directo en esto, en decir que las viudas menores de 60 años la iglesia no tiene por qué hacerse cargo de ellas, porque debe tener una edad, ¿cierto?, en la cual se pueden desempeñar y desarrollar alguna actividad. Y se pueden mantener, ¿cierto?, también si tienen familiares vivos, hijos o nietos, ¿cierto? Porque después de hacerse licenciosas contra Cristo, quieren casarse, ¿cierto? Eh, Pablo insinuó de alguna forma que estas mujeres que llegaban a la iglesia haciéndose la viuda o que realmente estaban viudas pero menores de 60 años,
se hacían la santurrona, pero al final lo que andaban buscando era casarse, pues, y entraban a la iglesia, ¿cierto?, para buscar marido. Derechamente lo decía así Pablo. Entonces, eso no estaba bien, por cierto. Por eso que sea mayor de 60 años, que tenga una necesidad, que haya tenido un buen testimonio, que haya sido hospitalaria, etcétera, etcétera, etcétera. Son requisitos que pedía el Señor a través de Pablo, ¿cierto?, para dirigir de una manera correcta los bienes o los recursos de la iglesia. No se olvide usted que la iglesia siempre ha tenido necesidad de recursos y había que utilizarlos de la mejor manera y distribuirlos de la mejor manera, ¿cierto? Condenadas ya por haber falseado la primera fe, ¿cierto? Eh, Después, si aún también se acostumbra a ser ociosas o andar de casa en casa, y no solamente ociosas, sino que también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no les conviene, ¿cierto? ¿Cuántas veces eh, nos ha tocado ver, ¿cierto?, que reuniones de hermanos, ¿cierto?, fuera de la iglesia, fuera del horario de la iglesia, y se juntan para apelar al pastor, para apelar a la hermana que se desafinó en un coro, para apelar a este hermano que se fue de la iglesia, etcétera, ¿cierto? O no, que ese hermano abrió una iglesia que se quede pastor, y así. Entonces, pasa mucho, hermano. Los hermanos se juntan en la iglesia, o en las casas, mejor dicho, para dedicarse al pelambre, ¿cierto?, al conventillo, y eso no es agradable para Dios, ¿cierto? Y obviamente eso también se ve más aún en las viudas, ¿cierto?, que tienen más tiempo para andar pensando y preocupándose de la vida de los demás. Quiero pues que las que son jóvenes se casen, ¿cierto? Eh, Se refiere a las viudas más jóvenes, ¿cierto? Ojalá se casaran, ¿cierto? Que críen hijos, que gobiernen la casa, que en ninguna ocasión den al adversario para maldecir, ¿cierto? Eh, Porque ya algunas han vuelto atrás en pos de Satanás, ¿cierto? Siguen al gran tentador que es Satanás el diablo y vuelven a los viejos rudimentos, ¿cierto? Si alguno fiel o alguna fiel tiene viudas, manténgala, ¿cierto? Eh, y no sea grabada la iglesia, ¿ya? O sea, si mi madre queda viuda, tengo la obligación de mantenerla, ¿cierto? Si mi abuela queda viuda, tengo la obligación de mantenerla y no ponerle esa carga a la iglesia, ¿cierto? A fin de que haya lo suficiente para los que de verdad son viudos, ¿cierto? Es decir, aquellas que realmente tienen la necesidad y que no tienen quien las mantenga, ¿ya? Bien, sigamos avanzando. Después habla del 17, vamos a leer del 17 hasta el 24, ¿ya? Del 17 hasta el 25, perdón. El 17 al 25 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos como dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino para causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Ya? Entonces, de la hoja, entonces, hablando, ¿cierto?, de los pastores primeramente, cuando dice los ancianos, aquí ya se refiere, ¿cierto?, a los hermanos que son maduros en la fe, ¿cierto?, principalmente a los ancianos. Por eso dice los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, ¿cierto? Es decir, respeto y estima, ¿ya? Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, ¿ya? Eh, es obvio, ¿cierto?, que el, el don de predicar y de enseñar es un don muy especial y muy necesario en la iglesia. Por eso hay que tener una doble estima, respeto y estima hacia aquellos hermanos o derechamente esos pastores, ¿cierto?, que dedican su vida a enseñar el Evangelio, ¿cierto? Porque la Escritura dice, y esto está en Deuteronomio 25:4, Pablo la citó en ese momento, no embozarás al buey que trilla, ¿cierto? Y digno es el obrero de su jornal, ¿cierto?
Eh, Esto lo dice Pablo también en 1 Corintios 9:9, ¿cierto? Pablo argumenta en ese texto el derecho que tiene un ministro en la obra de Cristo para ser mantenido por aquellos a quien ministra, ¿cierto? Pablo, para que no resultara gravoso, esto igual seguía trabajando en las tiendas, ¿cierto? En el trabajo secular que él tenía, pero él argumentaba que era sumamente válido mantener al pastor, ¿cierto? Eh, Al ministro por aquellos que eran ministrados, ¿verdad? Contra el anciano, ¿cierto? O contra el pastor, no percibas acusación, sino con dos o tres testigos, ¿cierto? Se levantan muchas acusaciones contra muchos pastores, ya sea porque fueron verdad o porque son estratagemas del diablo, ¿cierto? Para hacer que las iglesias caigan, porque muchas personas que son débiles en la fe, cuando cae el pastor se van de la iglesia. Cuando el pastor se desliza, se van de la iglesia. Cuando el pastor se pone medio complicado, se van de la iglesia. Porque miran al hombre y no miran a Dios, ¿cierto? Tenemos que poner los ojos en Cristo, no en el hombre, porque el hombre siempre se va a equivocar. Entonces, por eso dice que cuando hay una acusación, no la tomemos con ligereza, ¿cierto? Que haya por lo menos dos o tres testigos del hecho del cual se le está acusando al pastor, ¿verdad? Para evitar, ¿cierto?, que los pastores sean acusados de manera injusta, ¿ya? Después, respecto a los hermanos que pecan, ¿cierto? A los que continúan en pecado, repréndelos delante de todos, ¿cierto? Eh, para que los otros también teman, ¿cierto? Eh, no se refiere a todo el cuerpo de la iglesia, ¿eh? Porque hay pastores, ¿cierto?, que de repente en los cultos reprenden a los hermanos delante de toda la iglesia y después el hermano se muere la vergüenza y no quiere ir más al culto. Se refiere a los otros hermanos maduros en la fe, ¿cierto? Usted lo llama, ¿cierto?, a la, a la reunión de los encargados de obra, ¿cierto? O a la reunión de los hermanos más caracterizados de la iglesia, ¿cierto? Los que son más maduros en la fe, y le llaman la atención por el pecado, por la acción que cometió, para que los otros hermanos, ¿cierto?, también vean eh, cuál es la línea a seguir, ¿cierto? Después dice, le habla directamente a Timoteo y le dice, te quiero delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, ¿cierto? Que guardes estas cosas sin perjuicio de nadie, que no hagas nada con parcialidad, ¿cierto? Eh, Parcialidad se refiere, ¿cierto?, a darle el beneficio a uno más que a otro, ¿cierto? Y que lo contrario es imparcial. Pues imparcial es, ¿cierto?, ser justo como lo dice la palabra, ¿cierto? No, no cargar la mata por un lado o por el otro, sino que ser siempre justo, ¿ya? No importa las manos sobre, no impongan las manos sobre nadie con ligereza, ¿cierto? Eh, Así haciéndose copartícipe de pecados ajenos, ¿cierto? Eh, Se refiere a la aprobación, ¿cierto? Cuando dice no impongan las manos sobre nadie con ligereza. Se refiere a la aprobación, al arrepentimiento sincero, ¿cierto? Eh, por eso dice después, para que no se haga partícipe en el pecado ajeno, ¿cierto? Porque si una persona se niega a arrepentirse de un pecado y usted le da la aprobación, ya no está bien, si no tiene para qué arrepentirte, usted se transforma en copartícipe de ese pecado, ¿no es cierto? Usted tiene que instar a los hermanos a que se arrepientan de su maldad, de su pecado, ¿cierto? Si Dios perdona todos los pecados, menos blasfemar en contra del Espíritu Santo, pero todos los pecados Dios los perdona si usted se arrepiente de corazón. No beba de aquí en adelante agua, ¿cierto? Eh, Pablo tenía problemas estomacales, o sea, perdón, Timoteo tenía problemas estomacales y en ese tiempo el agua no se purificaba como ahora, ¿cierto? Se tomaba el agua tal cual como venía y claramente aquí, ¿cierto?, deja en claro que Timoteo tenía problemas intestinales, por eso le dice Pablo que tome más vino, que era vino de uva no fermentado, o sea, jugo de uva no fermentado, como lo vimos anteriormente, más que estar tomando agua que en ese tiempo no era muy salubre, digamos. Si no, usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus continuas enfermedades. Aquí lo confirma de alguna manera. Eh, Claramente la condición física de Timoteo no era tan fuerte como la de Pablo, ¿cierto? Bien, los pecados de algunos hombres son manifiestos, ¿cierto? Antes que vengan ellos a juicio, en cambio a otros los vienen después, ¿cierto? Se refiere a los pecados. Asimismo, las buenas obras antes son manifiestas, ¿cierto? Esto se refiere a que, por lo general, las cosas que uno hace buenas son conocidas de inmediato. Y las que son de otra manera
no pueden esconderse. O sea, al final, en el tribunal de Cristo, todo lo que está en secreto va a quedar de manifiesto. Si usted, porque de repente usted se puede ver muy bonito, o muy bonita, o muy correctito, correctita, pero tiene un pecadillo por ahí, cierto, recurrente que se repite a diario, o de manera permanente, pero todo eso va a quedar de manifiesto, ¿cierto? En el día del tribunal de Cristo, ¿cierto? Cuando el Señor venga y proceda, ¿cierto? A poner de manifiesto, ¿cierto? Todas esas circunstancias que a lo mejor las tenemos ocultas hasta ahora, ¿cierto? Porque a Dios nada se lo puede ocultar, ¿cierto? Todo lo oculto será revelado y todo será aclarado también en ese momento, ¿cierto? Aun cuando usted muera, va a resucitar para presentarse ante este tribunal y dejar en claro todas esas circunstancias. Por eso es bueno repetirse cuando uno está vivo, ¿cierto? De todas las circunstancias, pedirle al Señor siempre que nos esté limpiando, purificando y sacándonos toda esa cascarria que de repente arrastramos de cuando estábamos en el mundo. Amén. Bien, hermano, vamos a quedar hasta acá. La próxima semana, el día miércoles, no lo olvide, con la ayuda del Señor, vamos a estar iniciando el capítulo 6 de Primera de Timoteo. ¿Ya? Bien, le voy a pedir a mi hermana Elizabeth que nos despida con una oración, por favor. Ok. Bendito y amado Padre, nos inclinamos ante ti en esta noche para darte las gracias, infinitas gracias, por recibir tu palabra, por recibir este mensaje tan hermoso que nos va a ayudar cada día a ser mejores personas. Te pedimos, Señor, que bendigas a Fernando, a los hermanos que están en esta reunión, para que día a día puedan caminar junto a ti en el Evangelio, Señor. Que nos des salud y vida y también que nos proveas de alimentos siempre, Señor, que nunca falte el alimento en nuestra mesa. Bendícenos con salud y vida, Señor, y danos la posibilidad de estar siempre contigo, sabiendo más de ti y de tu palabra. Te pedimos una bendición en esta noche, que estemos bien en nuestro hogar, tengamos un buen descanso y sigamos vivos en el Evangelio. Entonces, Te pido todas estas cosas, Señor, en el sagrado nombre de tu Jesucristo. Amén. Amén. amén.